Bueno, pues vamos ya por el último bloque. Gracias por resistir hasta este momento. Hemos hablado con galeristas, con artistas, con coleccionistas que podrían ser entendidos como los roles principales de cualquier feria, ¿no?, al uso. Pero creo que también es interesante en una feria como Arco, que desde el principio ha intentado un modelo híbrido en el que también se incluye cierta pedagogía, una función mediadora o de introducción ilustrativa incluso para el público general, que incluyamos a la figura del comisario, que cada vez ha sido más importante. Comisario barra crítico, porque los dos últimos invitados a este debate ejercen las dos funciones. Un poco me gustaría empezar presentándoles, para quien no les conozca. Luis Francisco Pérez, a mi derecha, es madrileño de nacimiento, pero desde los 80 vivió un segundo nacimiento en Barcelona, un momento desde el cual empiezas a colaborar con artistas, escribes textos para catálogos, para críticas, revistas, haces un poco de comisariado, ¿no?, en Santa Mónica, y a partir del... bueno, vives como una segunda vida o juventud en Barcelona, y en el 2008, coincidiendo un poco con la crisis económica que ha vivido este país y, bueno, y a nivel sistémico la cultura occidental, te vienes para Madrid otra vez, donde ya te centras exclusivamente a escribir, a colaborar. Bueno, escribes en tu blog, en diferentes medios, Estado Mental, has colaborado con Lápiz, con Salón Critique. A mi izquierda, Juan Canela. Él es comisario independiente y crítico, el orden es distinto. Es fundador de Azotea y Bar Project, aparte de co-comisario con Chris Sharp de la sección Opening de este año de Arco. Tengo que leer para no olvidarme de lo principal. Recientemente ha comisariado Hablo, sabiendo que no se trata de eso, en CaixaForum, en Barcelona. También Lesson Zero, o Lesson Cero, como quieras, con Azotea, en Espai 13 de la Fundación Miró. Para Swap, que es la feria de Barcelona, hiciste un proyecto de performance, comisariaste un ciclo de performance y un ciclo de vídeo para Zoomzike Barcelona, aparte de haber comisariado en otros espacios de Barcelona, Madrid, Vigo, Buenos Aires, México. Y bueno, lo hemos tenido aquí, también ha hecho unas cuantas exposiciones para la Galería ADN de Barcelona, aprovecho para citarlo. Me gustaría empezar, vamos a partir de este camino entremedio, ¿no? Me gustaría empezar, Luis Francisco, un poco a partir de tu evolución, pero también considerando que Juan escribe para Desk, ¿cómo no? Escribes para Desk, para Dardo Magazine, para Terremoto, South Magazine, Caleidoscopio Blog. Un poco la primera pregunta que me gustaría lanzaros es ¿cómo creéis que ha evolucionado en estos 35 años que nos enmarcan de evolución de Arco? ¿Cómo ha evolucionado en paralelo el vínculo, este vínculo que a menudo cuesta diferenciar entre crítico y comisario? Vale. Tenemos que compartir micro porque un micro va muerto por... Bueno, de entrada, muchísimas gracias primero a Montse Badía, que fue mi primera interlocutora en esta invitación, y por supuesto, importantísimo, al menguante público que ha decidido quedarse con una gran elegancia y educación al último bloque aquí presente. Por otra parte, lo entiendo perfectamente, es crítica y es teoría del arte, con lo cual también entiendo que bueno, que no somos tan atractivos, ¿no? O sí, pero bueno, depende. Bueno, bromas aparte, por supuesto, muchísimas gracias, sin duda. Vamos a ver, Marina me preguntaba, o nos preguntaba, en qué ha cambiado esta diferencia, o si es que hay diferencia entre crítica y comisariado. A ver, yo creo que no tiene por qué haber ningún vínculo. O sea, empecemos por ahí. Yo creo que son dos compartimentos estancos con la suficiente personalidad, ambos, como para desarrollar su propia estructura de conocimiento. Hay exposiciones magníficas que no tienen detrás prácticamente ningún aparato teórico.
Puede ser una disfunción o puede ser que no, pero lo cierto es que en tanto que exposición perfectamente cumple una misión. La crítica, en este caso, no tiene por qué necesitar ninguna exposición, o mejor dicho, no tiene por qué necesitar ningún comisariado. Lo que sí necesita es arte, y si es posible, del mejor posible. Yo ya hace años que solamente escribo de lo que me interesa. Quiero decir que probablemente ya no soy crítico. Escribo sobre arte, que me interesa más, porque ya que tienes que hacer el esfuerzo, un esfuerzo no pagado, como bien se sabe, nunca mejor dicho, por amor al arte, pues ese esfuerzo yo creo que ya merece la pena dejarlo únicamente para lo que realmente te interesa o te gusta, subjetivamente hablando. Pero bueno, estamos en el territorio del deseo y de la subjetividad, con lo cual en sí mismo, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, prefiero pasar efectivamente a Juan para ya al menos intentar una realidad. Entre medio, una tasa de... ¿Tú crees que realmente es tan estanco el función crítica y comisariado? Yo creo que sí puede ser. ¿Se oye bien? Sí. No, como dice, estoy totalmente de acuerdo en que no tienen por qué funcionar juntos y pueden funcionar totalmente separados. Lo que sí que es verdad es que en los últimos años se han mezclado y han funcionado juntos. En mi caso, por ejemplo, por hablar en primera persona, yo entiendo mi escritura o mi práctica crítica, que a veces es crítica, a veces es escritura de mis propios proyectos, a veces es ficción, a veces es... La entiendo que también como parte de mi práctica curatorial, pero eso es una aproximación personal y vital a cómo he llegado a la escritura. Sí que entiendo que este funcionar juntos, muchas veces lo que ha sucedido es que la figura del crítico y la independencia del crítico, que es muy importante para poder valorar una exposición independientemente, ha ido desapareciendo un poco, porque cuando uno es crítico y es comisario y estás haciendo una crítica para una institución con la que igual te gustaría colaborar como comisario, igual no conviene echarle mucha tierra encima, por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Tampoco sé si es todo malo, bueno, ni blanco ni negro. Lo que sí que tengo claro es que creo que cada día los roles y las funciones y las maneras de hacer están más difuminadas y las fronteras son más invisibles. Yo creo que eso es bueno, pero quizá porque he crecido con eso y vengo de ahí, ¿no? Y me puedo entender bien ahí. Pero sí que pienso que una de las cosas, por ejemplo, es muy difícil, como dice Juan Fernando, es muy difícil vivir hoy de la crítica, por no decir imposible. O sea, pues a mí, por lo menos personalmente, me cuesta bastante escribir, necesito un buen rato para hacerlo, necesito tranquilidad, que es difícil de encontrar, y lo que te suelen pagar por escribir los textos no se suele corresponder con el trabajo que cuesta. Te pagan quizá más por otras cosas, como ir a dar una charla, que por escribir un texto, ¿no? Y eso es algo que también estaría bien plantearse. Y no sé si te he contestado. Sí. Hablabas, Juan, de roles, de espacios, de maneras de hacer. Esto enlaza un poco con una pregunta que en este sentido va bastante más dirigida a Juan, porque me interesa ya que lo tenemos aquí y aprovechar esta ocasión. Va dirigida un poco a la cuestión de que una feria incluya comisarios entre los colaboradores, ¿no? ¿Qué función desarrolla un comisario en una feria, potencial o objetivamente? Y más concretamente, ¿cuál es la función que desarrolla cómo ha evolucionado la práctica curatorial en Arco? Y más concretamente todavía, ¿cómo ha sido tu experiencia con el espacio del opening? ¿Cómo has trabajado con otro comisario? ¿Cómo se comisarían en galerías, al fin y al cabo, ¿no? Explícanos un poco de primera mano cómo ha ido esto. Por supuesto, comisariar en una feria es totalmente distinto a comisariar en otro lugar. Y como decía antes, en cuanto a la escritura, entiendo mi práctica curatorial como algo muy transversal y como un campo muy expandido, en el que cada vez que trabajo en un sitio ese mismo contexto está definiendo cómo lo voy a hacer y en el que unas veces es una exposición, pero la mayoría de las veces quizás es otra cosa, ¿no? En el caso de una feria de arte, lo primero es entender dónde estás. Y estás en un lugar donde estás trabajando no solo con artistas, sino también con galerías y donde el objetivo principal de esas galerías y de esos artistas es vender la obra, ¿no? Y eso lo tienes que tener muy presente desde el principio, como comisario. Después hay un elemento muy importante que es que, como decía, no estás trabajando directamente con los artistas, como sucede en muchas ocasiones, sino que el galerista está presente de una manera muy directa. Con lo cual,
hay un diálogo, necesitas tener en cuenta una flexibilidad y un diálogo con el galerista primero para decidir qué es lo que van a traer y después con el artista y el galerista conjuntamente para ver qué piezas son las que finalmente van a estar en el stand. En ese sentido es pues quizá un trabajo mucho más orgánico y donde entran en juego otros agentes que quizá en otros lugares no estarían, ¿no? A mí personalmente no me ha costado, no me cuesta excesivamente, porque también mi práctica curatorial siempre ha estado muy ligada a trabajar en colaboración con otros agentes y en ese sentido me siento bastante cómodo colaborando. Además, conozco también bastante bien el trabajo de las galerías porque he trabajado un tiempo en galerías, con lo cual me ha sido sencillo. En el caso concreto de Arco, he trabajado con otro comisario, con Chris Sharp, para terminar de definir la sección de opening, que tiene 18 galerías. Y simplemente teníamos hay unos parámetros fijos de Arco, que es la sección de galerías jóvenes que no pueden tener más de 7 años. A partir de ahí decidimos invitar a galerías de distintas partes del mundo con 1 o 2 artistas. Esto responde también y quizás responde un poco también a qué función puede tener un comisario en una feria. Cuando vas paseando por la feria y pasas por programa general y luego llegas a una sección comisariada, yo creo que el visitante puede tener una visita un poquito más amable, precisamente por eso, porque quizá hay un trabajo un poco más pensado detrás de cada stand, porque hay un intento de que los proyectos tengan un poco más de calado y de recorrido y que el visitante pueda entrar más a fondo en el trabajo de los artistas, ¿no? Por eso también invitar 1 o 2. Y también nos interesaba invitar distintos modelos de galerías, es decir, en la sección hay galerías que están un poco replanteándose y quizá intentando entender nuevos modelos y nuevas formas de trabajar desde una galería de arte, quizá de formas un poco más diferentes a como lo tenemos acostumbrado a entender, ¿no? Tengo como varias preguntas. Una directamente, a ver si puede ser rápida y podemos seguir. Como crítico, ¿ves este comisariado? ¿Lo podrías resumir, Arco? Antes hablábamos, antes de empezar así más abiertamente, ¿no? De cómo estabas valorando esta feria. ¿Podrías realmente se discierne este rol del crítico? Ay, perdón, ¿del comisario? Bueno, yo creo que sí, que se discierne y se puede ver. Lo cierto es que el comisariado, y sobre todo el comisario, lo que hace es un acto, digamos, afirmativo. Donde no existe, digamos, el concepto de crítica, porque la propia realidad positiva de lo que crea ya niega esa realidad posible en el que pueda haber unos fallos. Ahora bien, la lectura que se puede hacer de fuera sí que puede introducir la idea misma de crítica, con lo cual las opiniones serán siempre divergentes, porque el comisario hablará a partir de la afirmación de su acto y el crítico hablará lo mismo de esa afirmación del acto, reconociendo naturalmente la labor, pero también una serie de disfunciones, entre comillas. Ya sabemos que en el mundo del arte las disfunciones son siempre creativas, con lo cual ya se forman dos realidades paralelas y al mismo tiempo paradójicamente transversales. Con respecto a lo de la feria, bueno, yo creo que una feria básicamente no es el mejor sitio para ver arte, es necesaria efectivamente como realidad creativa, y lo que también creo que es muy importante es aceptar, digamos, la propia disfuncionalidad que la misma feria emite por sí misma. O sea, hacer de una realidad negativa una realidad afirmativa o positiva, darle la vuelta a este mismo proceso. Puedo hablar de la feria de X obras que me han llamado la atención, de una forma positiva o negativa, pero tampoco aspiro en una feria a algo más que no sea ese llamarle la atención, que ya de por sí es bastante positivo y bastante generoso. Llegado la hora de escribir, uno podrá entonces más o menos situarse en diferentes posibilidades, extremos o acciones, pero ya eso es una escritura, estás tú solo en ella. Aquí yo creo que simplemente ver y que dejarte seducir, incluso de una forma, digamos, gustativa, por el objeto visual, yo creo que ya es en sí mismo un acto realmente muy bello. Hablábamos un poco, hemos estado escuchando a lo largo de la tarde cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sobre todo a nivel de galerías me ha impactado mucho cómo Elba comentaba que en los 90 pues había todo era estanco, no había comunicación, mientras que Miguel Ángel introducía esta evolución, esta generosidad, ¿no? De las nuevas generaciones.
¿Ocurre lo mismo con el comisariado? ¿Podríamos decir que las prácticas han evolucionado a algún lugar? A nivel de tu labor, Juan, los dos principales proyectos, Azotea y Bar, son colaborativos, no estás solo, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que al menos a mí más me interesan actualmente, cómo lo colectivo ha tomado una importancia muy grande en la práctica y en la producción actual, ¿no? Así como el proceso y otros elementos que podríamos destacar. Pero en este sentido, ¿creéis que ha cambiado tanto la práctica curatorial como, por ejemplo, las galerías? ¿Cómo podríamos resumir la evolución? Yo desde mi recorrido, que tampoco es de tantísimos años, lo que sí que veo, y sobre todo se ve en relación con otras formas de hacer y con otros modos, y como viendo un poco lo que había cuando llegabas y cómo van cambiando un poco las cosas, creo que sí que hay una forma de hacer distinta, que como decía Miguel Ángel, creo que tiene que ver con una nueva manera de entender el relacionarnos en un entorno laboral, que tiene que ver mucho más con la afectividad y con la generosidad, aunque pueda haber una afectividad crítica, que con el echarnos piedras unos encima de otros e ir cada uno por su camino, ¿no? Porque de repente podemos estar... Creo que tenemos muy buena relación en general dentro del contexto artístico de varias generaciones, y podemos... De repente a mí me escribe alguien y me dice: oye, tu exposición me ha parecido bastante mala por esto y por esto y por esto. Y podemos seguir teniendo una relación perfecta y yéndonos de cañas. Pero ese sentido crítico, con un respeto y un afecto por tus compañeros de profesión, creo que tiene que ver también con eso. Y para mí personalmente, como comentabas, desde el principio he empezado a trabajar con gente, hago proyectos yo solo, pero hay otros proyectos que necesito hacer con otra gente. Me gusta pensar con otros muchas veces, pero bueno, quizá tiene más que ver con mi propia personalidad, me gusta estar con gente. ¿Esto era así? Sí. Bueno, yo creo que se exagera un poco, quizá de una forma ingenua, cuando se dice que en el momento actual el proceso de colaboración es superior al pasado. No, el proceso de colaboración, con mayor o menor medios y fortuna, existió siempre. Hace poco Fernando Meana, hace un momento, ha dicho efectivamente que al principio era importantísima la relación entre afectiva, profesional e incluso sentimental, que en un momento determinado pues mantenía con los artistas, con lo cual siempre estamos hablando de una colaboración. Lo que ocurre que el presente que vivimos o que nos habita, pues entonces ha contribuido a que haya más que colaboración, una diseminación de afectos y de intereses y de procesos sobre todo, que no hay por qué pensar que es una realidad opuesta al pasado. Es el mismo. Pero esta diseminación que ya se ve en muchísimos comisariados, donde no ha habido más remedio que hacer de la necesidad de virtud, entonces a la fuerza hay una colaboración, pero esa colaboración ya viene de alguna forma procesada y motivada por la realidad, que es muy diferente, porque ya no estamos hablando de un concepto único de obra, como tampoco estamos hablando de un concepto único de la realidad social artística en la que nos movemos. Todo es una diseminación, y esa diseminación hace que efectivamente la colaboración participe o tenga una mayor presencia, pero en absoluto es mayor con respecto al pasado. Por puntualizar, que estoy totalmente de acuerdo, y que no es ni por decir que lo que antes estaba mal y lo de ahora es mejor, ni mucho menos. Y por supuesto lo que sucede en cada momento tiene que ver con esa realidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con la realidad que vivimos, y lo que decías, lo de hacer necesidad virtud. Seguramente el haber llegado en un momento en el que te tienes que inventar la manera de hacer y las maneras de poner en marcha estructuras para poder trabajar, para poder vivir y para poder vivir de lo que quieres hacer, con una dificultad que quizá en años anteriores no se había tenido por distintas razones, porque había más recursos, porque había menos profesionales en este campo, por lo que fuera, eso cambia totalmente lo que sucede, ¿no? Hemos estado hablando, perdón, de deseos, de colaboración, de afectos. Creo que son elementos o ingredientes que están ahí, ¿no? Dentro de la diseminación es un denominador común, diría. Mi última pregunta, porque hemos ido intentando respetar los tiempos y para dejar un poco de espacio a intervenciones posteriores si alguien lo desea. Mi última pregunta va dirigida a los dos otra vez, y un poco busca explorar, sé que me podéis matar en este momento, pero hablando de estos ingredientes, ¿no? Y del
la experiencia gustativa, ¿no?, que comentabas al principio. ¿Qué elementos podemos intentar? Es un juego, no vamos a buscaros dentro de 10 años, pero ¿qué elementos podríamos proyectar o intentar o discernir en los años que vienen, ¿no? Llevamos 35 años de Arco. ¿Qué lenguajes va a explorar Arco en el futuro? Bueno, futuribles en arte, pues es aún más peligroso que futuribles en la propia vida de cada uno. Pero bueno, al mismo tiempo, cierto que el arte por lo menos mantiene una realidad tan vasta de acciones, sentimientos y presencias que nos da la oportunidad de pensar de que sí, de que puede pasar de todo. Yo diría que el arte vendrá definido por la misma dinámica creativa que la realidad social del momento vaya creando y vaya definiendo. Entonces el arte lo que hace en definitiva siempre es un proceso alquímico, destila, o sea, crea un destilado de eso que en un principio nadie podía pensar de que podría formar parte de una realidad creativa. Con lo cual estamos igual que si estuviéramos más o menos en el Renacimiento, o sea, tampoco hay tanta diferencia, de verdad que no. No deberíamos ser tan ambiciosos, ¿eh? Claro, somos lo que somos y somos el proceso y somos el destilado de muchos procesos intelectuales, sociales, económicos, creativos, nacionales, culturales, y lo de nacionales no en un sentido nacionalista, pero sí en un sentido, digamos, de una cierta nobleza de lo nacional y del espacio en el que uno ha nacido, que no tiene nada que ver con el nacionalismo como tal. Lo que el arte será el proceso alquímico de todo esto, que ya es mucho. Muy buena respuesta, pero te has mojado poco, ¿eh? Bueno, es difícil. A ver, Juan. No, yo me voy a mojar menos. Pero estoy totalmente de acuerdo con ese proceso alquímico. Además, en el Renacimiento creo que hay bastantes similitudes, ¿no? La aparición de la imprenta, Internet, movimientos migratorios masivos, hoy pues, no lo vamos a decir. O sea, y de repente si pensamos en gente de artistas del Renacimiento que también trabajaban en ciencias, que también trabajaban, ¿no? Esa mezcla de distintas áreas del conocimiento que hoy también, si pensamos en tantas exposiciones como la última Documenta, donde había artistas trabajando con teóricos, con científicos, con filósofos. O sea que hay muchas similitudes. Una postilla, Juan, solo una y un minuto. En el Renacimiento el proceso venía marcado por la creación de los estados-nación. Ahora estamos asistiendo a la disolución precisamente de esos estados-nación. Eso me ha encantado. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Es como un círculo, ¿no? Pero no, simplemente, o sea, que no sé cómo va a ser el futuro, porque, como dice Luis Francisco, perdón. Lo he dicho de todas maneras. De todas maneras. Es que llevo muchos días aquí metido. El arte tiene totalmente que ver con esa destilación de la realidad, y la realidad, cualquiera sabe lo que va a pasar, porque estamos en un momento que, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Antes de cerrar, bueno, cerramos el bloque, pero antes de terminar con la tarde me gustaría dejar un poco micro abierto por si ha quedado algún tipo de intervención en el aire del público para algún invitado. ¿No? Bueno, ha sido una tarde estupenda, súper interesante. Montse empezaba diciendo que estamos de celebración, ¿no? Arco cumple 35 años, es un buen aniversario, hay que estar orgulloso de ello. Y además ha ido saliendo, no solo ahora con el proceso alquímico de la realidad, sino que realmente podemos confirmar que Arco es el vivo reflejo del escenario en el que vivimos, ¿no? Su evolución ha sido directamente vivo reflejo. No digo que el escenario sea bueno o malo, o sea, es el contexto en el que vivimos. La feria y el arte contemporáneo pues es lo más permeable a la sociedad en la que habitamos. Hemos intentado dar un retrato de este cosmos, ¿no? Configurado por galeristas, por coleccionistas, por artistas, por críticos y comisarios, que también tienen un rol súper relevante. Es difícil, pero me gustaría pues, destacar un poco. Hemos hablado con galeristas que buscan hablar de nuestro mundo a través y con los artistas a los que exponen, a los que representan, que están experimentando una mayor generosidad. Creo que esto es un punto destacado de lo que hemos oído.
hemos hablado con artistas que nos han expuesto sobre todo su relación con las galerías, ¿no? Con este proceso de negociación. También ha habido un poco de distinción ahí, ¿no? Entre el artista un poco más mayor, experimentado, quemado, como quieras llamarlo, y el más joven, ¿no? Esta relación que existe con las galerías, esta negociación que también ocurre cuando te sientes como en casa. Hemos intentado sentirnos aquí en el sofá como en casa. Una intervención, un debate maravilloso, una entrevista cruzada con Fernando y Estefanía Meana. Ha sido un placer escucharos, ver cómo una colección puede edificarse desde la pasión, ¿no? Desde la delicia, y luego se va complejizando y se va, digamos, subiendo el listón. Decías, Estefanía, que hay como una serie de requisitos en los que no se pueden renunciar. No quisiera terminar sin agradecer la intervención de todos estos ponentes, de Eva Benítez y Miguel Ángel Sánchez, que se han vuelto a sus galerías corriendo, se han excusado, de Estefanía, Fernando Meana, Juan Canela, Luis Francisco Pérez, por favor, no me mates, Ángel Calvo, con Rodríguez Méndez y Pep Vidal, también a Arco, por supuesto, por dejarnos el espacio y el apoyo, y a los técnicos que están aquí dando vueltas, registrando esta tarde, Pedro Alvera, Denica Veselinova y Juan Ugarriza, y por supuesto al público y a todos los asistentes, muchas gracias. Y bueno, no... Vale. Déjame, antes de terminar o de clausurar, felicitar a Arco y desear que cumpla muchos más. A ver... No, quería decir que la verdad que tenía un cierto miedo, un cierto temor a que este debate pareciera más o menos el sofá de Bertín Osborne. Por suerte no. Pero, por suerte era un Chester, efectivamente, pero el sofá es el mismo. Hemos sabido superar esa referencia, que en un mundo tan mediático como el actual, pues yo podía entender perfectamente que el personal, aún inteligente, pudiera pensar eso. Bueno, gracias. Muchas gracias por asistir.